¿Qué Pues nos dices primero que esta mañana? nada, varias cosas, Katia, querida. Primero que nada, felicitar por esta iniciativa, Víctor, porque toca dos temas que para mí son relevantes. La desigualdad, que es el drama contemporáneo de la humanidad, esta lacerante desigualdad en oportunidades y en accesos, que está dividiendo las poblaciones y la está dividiendo en brechas que no se pueden cerrar y, y que es una megatendencia, la desigualdad económica, pues, la acumulación en el 1% de la población de más de la mitad de la riqueza del mundo en el 1% de los 8.000 millones de personas que vamos a ver en noviembre. 800 millones de personas tendrán más de, 80 millones de personas, perdón, tendrán más de la mitad de todo el PIB del mundo. Esa es la desigualdad. Y la otra, la innovación tecnológica. Yo me acuerdo cuando, yo ya estoy ruquillo, pero cuando empezó el Internet, aparecía como una gran promesa, como una esperanzadora democratización de la información, del conocimiento, de la comunicación. Y, y a la postre, pues hemos visto que ya se ha desvirtuado mucho del espíritu inicial. Entonces, por eso yo los felicito, Víctor y Katia. Esta iniciativa a mí se me hace extraordinaria porque nos permite hacer este planteamiento. Yo estoy convencido que la pregunta que ustedes nos hacen, que es, ¿puede la conectividad reducir la pobreza y la desigualdad? Son dos temas distintos. La pobreza es una y la desigualdad es otra. Y son estrategias distintas. Pero estoy convencido que sí se puede, pero también estoy convencido de que no estamos haciendo lo suficiente y nos estamos quedando rezagados. Por eso, por eso el interés en participar en este espacio de, de reflexión, pero sobre todo para ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudar entre todos para dar un salto de rana, un leapfrog, un salto cuántico para que México se inserte en esta economía del conocimiento y de la innovación. Y pues simplemente felicitarlos por este espacio y agradecer la invitación. Nos vemos al rato en las mesas ya para puntualizar algunos de estos elementos. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Bárbara. Realmente aprendiendo mucho de cómo hay gente talentosa, eh, ocupada sobre esta materia, desde organismos internacionales como la UNESCO, la OSD, hasta aquí localmente en nuestro país. Y yo creo, me desespera mucho que todos los esfuerzos de desperdicio presupuestal que se han hecho. Ahorita me venía a la memoria desde Vicente Fox, el Enciclomedia, este esfuerzo de poner unos pizarrones enormes sin conectarlos a Internet, pues es un despropósito, ¿verdad? Pero también vi cómo la reforma que impulsamos de telecomunicaciones hace un poco más de 6 años nos permitió dar un avance importante, pero cómo se ha frustrado algo que estaba ahí, que era el acceso del Internet para todos y que no hemos podido lograrlo, ¿no? Hay leapfrogs, el llegar tarde al desarrollo también te da oportunidades de entrar con la versión más eh, acabada económica y tecnológicamente para las soluciones. Por decirte algo, nosotros aquí en Chihuahua tenemos una población rarámuri, muy dispersa. Eh, Llevarles agua potable pues es muy difícil, pero en vez de llevar tubería, alcantarillado, pues lo que se ha optado son por las cosechas de agua, o sea, en los techos capturar el agua. Pero también, en vez de llevar el tendido eléctrico, pues ya tenemos los paneles solares. Entonces, ¿cómo hacer soluciones que no necesariamente tengan que seguir el modelo
de primero el tendido de cable de cobre y después la fibra óptica, y luego el microondas, cuando ya puedes con esta tecnología bañar a toda la sierra con el internet satelital, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprovechar lo último de las tecnologías para resolver los problemas de los grupos vulnerados? Nosotros así le llamamos en Chihuahua, Bárbara, y creo que nos ayudaría mucho el poder hacer políticas enfocadas a grupos vulnerados. Segmentemos. A ver, ahorita en la presentación precisamente que nos hizo sobre cómo la inteligencia artificial discrimina a las mujeres. Ahorita que explicaba, tú te presentaste, ¿verdad? Con esta descripción de ti misma, cómo la tecnología, la inteligencia artificial tiene un sesgo y hay que reconocerlo y superarlo porque discrimina por raza, discrimina por género, discrimina, y entonces nosotros aquí en Chihuahua, en el gobierno de Javier Corral, y quisiera ponerlo como un ejemplo, pusimos segmentos de población vulnerada. Por un lado tengo el de la mujer. La mujer en sí es toda una problemática de cómo cerrar la brecha de la discriminación, de la marginación, del acoso, etcétera, que la tecnología tiene con este universo, con eh, conjunto de personas que en nuestro país tienen una problemática similar. Pero por otro lado tengo los adultos mayores. Los adultos mayores me dan otra dimensión de la problemática que tiene que ver más con eh, la falta de habilidades, porque pues, ya vivimos en una sociedad que nos educó para un mundo distinto al que hoy tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo ir atendiendo las necesidades de este grupo prioritario, que serían las personas mayores, su problemática? Pero después tengo a las personas con alguna discapacidad. Las personas con alguna discapacidad me presentan el problema de la accesibilidad, por ejemplo, la traducción a las personas que tienen algún problema de debilidad visual o auditiva, para poder, o incluso psicomotriz, cómo poderlas incluir, porque todo esto se enmarca en no dejar a nadie afuera, no dejar a nadie atrás. Entonces tenemos que ir haciendo esta identificación de las problemáticas de los distintos segmentos de población vulnerada. Otro grupo social prioritario serían los jornaleros inmigrantes. Hay una población ya, es una realidad de gente que emigra, que transita y que no tiene un domicilio. Entonces tienes que buscar para ellos soluciones también enfocadas de cómo ayudarlos a la inclusión digital para cerrar la brecha, ¿no? Y por último, bueno, tengo los pueblos originarios, que ya puse sus características, que son distintas en nuestro país. Es un país multidiverso, multicultural, y desde el lenguaje, la, el sentido mismo de la tecnología es distinto. Aquí en la población rarámuri tiene una filosofía de mucha frugalidad. Aquí no hay acumulación, aquí es la conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo no ser invasivos? ¿Cómo no violentar los valores, los principios, la cosmovisión de ese grupo y ser respetuosos, pero al mismo tiempo darles las herramientas para que puedan ellos utilizarlas en su beneficio, ¿no? Y por último, pues tendría las niñas, los niños y los adolescentes como un grupo que presenta también características específicas de, de ser vulnerados al ataque, el ciberataque, el bullying, el phishing, todos estos
que fenómenos que se dan ya en las redes sociales y que presentan características a las cuales tendríamos que buscar en cada uno de estos segmentos de la población políticas públicas enfocadas para atemperar estos efectos negativos y incluirlos y darles oportunidades para generar mayor capacidad de desarrollo. En eso se me antoja que puede ser un enfoque que nos ayude a tener mayor eficacia, Bárbara, mayor foco y no tan disperso, ¿no? Nosotros también en el tema, ya por último para terminar, hicimos algunas iniciativas que ya hemos presentado y que pueden ayudar. Por ejemplo, es el tema de los fraudes en Internet, cómo impedir la suplantación de identidad, la trata de personas, la pornografía infantil. Entonces, todo una reforma al Código Penal Federal para que es reconocer estas figuras en la legislación y permitir, pues un poco atemperarlas, ¿no? Otra iniciativa es los servicios en la nube o el cómputo en la nube, cómo poder administrar y procesar estos datos remotos, impulsando estas tecnologías para la educación, para permitir a los estudiantes de manera remota, y a los profesores, etcétera. Ahorita, como decía, la enciclomedia, pues fue un gasto que si se diera ahorita lo harías con otras herramientas y mucha más efectividad, ¿no? El uso del blockchain, esta tecnología es disruptiva, innovadora, potente para procesos de identificación de personas, para generar la CURP. Mira, es un derecho humano que no tenemos en México, el tener una cédula de identidad única. Y creo que el blockchain ahí nos está ofreciendo ya una plataforma para lograrlo de manera muy potente, y que tengamos todos, pues el Social Security que está en Estados Unidos, en México no existe, tienes el INE o el IFE, pero eso es para participar en procesos electorales. Porque no tenemos lo otro, la utilizamos como cédula de identidad, pero lo que debemos de tener es una cédula de identidad desde nuestro nacimiento, porque el INE solo lo obtienes después de los 18 años. Entonces tengo un gap de personas que no tienen, que no tienen ese derecho a tener una identidad única. Entonces creo que el blockchain puede ser también una herramienta que pudiéramos legislar para que se utilice y darnos a todos los mexicanos este derecho. Y yo ahí la dejaría, Bárbara, como una primera. Muchas gracias. Me interesa mucho porque comenzabas diciendo, senador, que tú participaste, y yo lo recuerdo muy activamente en esta reforma, en la reforma de telecomunicaciones, porque junto con Katia, que estuvo antes en las mesas, metimos todo un capítulo sobre inclusión, que es un poco de lo que tú hablas de los grupos vulnerados, que me encantó el adjetivo. Si tuvieras que ponerle una calificación del 1 al 10, ¿cuánto crees que se ha cumplido del corazón inicial que tuvo esta reforma en 2014? Bueno, mira, yo quisiera ponerle en un contexto más amplio. Todo esto se dio en algo que se llamó el Pacto por México. Fue una de 10 reformas constitucionales estructurales de cambios, que es un ejercicio, Bárbara, de construcción de acuerdos entre fuerzas políticas distintas para tratar de atender los problemas estructurales del país. Yo defiendo ese ejercicio como bueno, aunque creo que en la práctica no logró aterrizar mucho por la legislación secundaria, después por la ejecución administrativa, se quedó un poco descafeinado toda la potencia de esas reformas que se hicieron a nivel constitucional. Yo creo que incluso con esta administración, pues no lo tomó
como suyo, no lo hizo suyo y no les quiso dar continuidad y quiso rehacerlo, reformularlo en sus términos esta administración. Entonces, tenemos una pérdida de impulso, una pérdida de enfoque, una pérdida de potencia. Pero ahí está el potencial de estas reformas que todavía pueden profundizarse y está el entramado constitucional para llevarlas a cabo. No lo hizo así en el tema de la reforma educativa. La reforma educativa sí hubo una contrarreforma para echarla para atrás. En la reforma energética se intentó, no se logró, pero sí se dio por la vía de la ley secundaria una contrarreforma a la reforma constitucional de la reforma eléctrica, energética del sexenio pasado, y para mí es un retroceso. Entonces, del 1 al 10 yo te diría, pues nos quedamos a la mitad del camino, Bárbara. Tenemos mucho por hacer. En mucho, la pregunta es, el tiempo no lo puedes reponer, entonces no puedes esperar a que venga el próximo gobierno y a ver qué pasa, a ver qué ideas tiene, a ver si es más prototecnológico que el que tenemos actualmente. Entonces hay que insistir, yo creo que es el momento del próximo periodo ordinario de sesiones, ponernos la tarea, tanto desde el presupuesto como en algunas iniciativas que logremos identificar como prioritarias, focalizarnos en ellas para avanzar en esta agenda.